Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Oncology. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al doctor Sergio Abanades, con 10 años de experiencia en medicina hospitalaria, investigador con varias publicaciones realizadas y actualmente director de la clínica ISIC de Barcelona. Nos podríamos extender bastante más, pero ya tenemos ganas de escucharte, Sergio. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Ángel. Es un placer el tenerte por aquí. Te tengo muchísimo aprecio como profesional, como persona. Y la verdad, yo creo que tienes muchísimas cosas que aportar y que la gente que nos escuche hoy va a aprender muchísimo. Por lo tanto, que estén preparando el papel y el boli, que seguro que les será de muchísima ayuda. Bueno, muchas gracias, Ángel. Yo también, sabes que el aprecio es mutuo y también por la labor que se está haciendo desde Oncology para ayudar a todos los pacientes oncológicos. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Si te parece, para empezar, me gustaría que, una breve presentación tuya. ¿Quién es Sergio? Para la gente que no te conozca, pues que te vaya ubicando un poquito. Bueno, pues yo soy, como bien he dicho, soy médico, soy especialista en farmacología clínica y, bueno, he hecho muchos años de trayectoria en el hospital, he trabajado en el Hospital del Mar en Barcelona. Y luego estuve en Inglaterra haciendo investigación, un postdoc en neurociencias. Y a partir de ahí, un poco a partir del del año 2009, digamos que mi vida giró ya hacia la medicina, digamos, más integrativa, conservando toda la parte convencional y toda la investigación, pero también aplicando, pues, bueno, otros enfoques y otras alternativas a la medicina que son también muy interesantes. Y al final pues hemos hecho esta medicina integrativa, pues cogiendo lo mejor de la medicina convencional, que tiene muchísimas cosas buenas, y también lo mejor de otros enfoques y de otras medicinas y de otras maneras de hacer, y para poder fusionarlo todo en una única medicina, que es la medicina que creemos que puede ayudar mejor al paciente. Y bueno, me encantaría, Sergio, que has hecho una breve diferenciación, ¿no?, entre la medicina convencional, por llamarla de algún tipo, con la medicina integrativa. Salió precisamente la reina Leticia hace un tiempo en una de las charlas de Carlos López Otín, que se hizo esta pregunta: ¿cuándo irán de la mano, ¿no?, la medicina tradicional y la medicina integrativa? Que aunque son dos cosas totalmente diferentes, desde mi punto de vista, tienen que ir de la mano siempre. Claro. La medicina integrativa está siendo cada vez más presente, ¿no? Tanto sobre todo en los centros privados en los últimos años, ¿no? Pero empieza a haber iniciativas, ¿no?, en Estados Unidos, en otros países europeos, a nivel europeo ya hay una Sociedad Europea de Medicina Integrativa, Sociedad Española de Medicina Integrativa. Es una medicina pujante porque al final lo único que intenta es algo que tiene mucho sentido común, ¿no?, que es integrar lo mejor de diferentes mundos, ¿no?, sin desechar la excelencia de la medicina convencional y, por supuesto, sin desechar también mucho conocimiento que hay milenario de algunas culturas, medicinas, ¿no?, y todo el tema de los hábitos de vida, cambios, ¿no?, como vosotros también ayudáis al paciente oncológico, pues, a entrenarse a nivel físico, ¿no?, y ya sabéis que estamos nosotros también muy metidos en todo este tema. Y al final, sí, la medicina integrativa no es que llegará algún día, es que está aquí ya. Lo que pasa que bueno, como toda revolución en la medicina, pues requiere de un tiempo de adaptación, pero fíjate, hace unos años, cuando yo volví de Inglaterra, les hablé a los investigadores del Hospital del Mar sobre el tema de la microbiota intestinal, que podíamos hacer estudios y tal, y bueno, me miraban como un poco diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Y ahora está todo el mundo apasionado con la microbiota intestinal, ¿no?, a nivel convencional. Y bueno, es cuestión de tiempo que realmente lo veamos en los hospitales públicos y en los hospitales privados de gran tamaño. Claro, y has comentado una cosa muy importante, que son los hábitos, porque al fin y al cabo con pacientes que tenemos en común, que entran con nosotros,
que están en la clínica ISIC también. Pues bueno, yo creo que vamos en la misma línea, recomendando también cambios de hábitos, terapias complementarias, que luego más adelante ya entraremos. Pero me gustaría que empezáramos hablando un poquito de los hábitos, porque vivimos en una sociedad, no sé si decir una sociedad intoxicada, Sergio, con entre los coches, las fábricas, etcétera. ¿Cómo lo verías? ¿Cómo lo ves tú esto actualmente? ¿Qué te encuentras? Sí, bueno, en primer lugar, el tema de los hábitos, ¿no? El tema de los hábitos, como sabes, estamos en una sociedad de sedentarismo absoluto, en el cual se ha perdido, ¿no? El contacto con la naturaleza también, el contacto con el sol, el contacto con la tierra, el contacto con los bosques, el contacto con la naturaleza. Por tanto, hemos perdido lo que nos une a la vida, ¿no? Lo que nos une a la tierra. Y si no se hace ejercicio, no se descansa lo suficiente, no se duerme bien, no se come bien, pues difícilmente vamos a tener una salud buena. Eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Además de eso, estamos viviendo una sociedad tóxica que por la revolución industrial ha traído, bueno, cientos de miles de sustancias, un cóctel absolutamente explosivo, ¿no? De sustancias que están en el agua, que están en los alimentos, que hay un cierto control por las autoridades para que no haya unos grados de toxicidad, pero muchas de estas sustancias ni siquiera se conoce cuál es su límite de toxicidad. Y también a mí me gusta mucho lo que dice Nicolás Olea, ¿no? Que es un catedrático español, ¿no? Que habla de toxicología, ¿no? Y que dice que, claro, se conocen los límites de diferentes sustancias, pero no se conoce el cóctel de todo junto, ¿verdad? Y porque, claro, un poquito de mercurio, un poquito de arsénico, un poquito de glifosfato, un poquito de esto, si realmente esto entra en los organismos vivos, pues puede tener pues unos efectos muy importantes sobre la salud. Y eso es a lo que nos referimos con esa sociedad tóxica, ¿no? Es verdad que la industrialización nos ha llevado ahí y claro, al final el desodorante lleva sustancias tóxicas, la pasta de dientes lleva sustancias tóxicas, las alfombras llevan sustancias tóxicas, los muebles que compramos en la mayoría de las casas vienen pegados con formaldehído y emiten un gas tóxico. Es decir, en realidad no vivimos en un entorno tóxico y no te digo ya en las ciudades, ¿no? Con toda la contaminación que tenemos, la polución de los aguas y al final, pues en ese entorno tóxico es mucho más probable que un paciente empeore su salud. Y nosotros estamos viendo aquí en nuestro centro médico que las personas que por fortuna pueden salir a vivir fuera, ¿no? Del entorno urbano, sea la patología que sea, mejoran significativamente cuando van al entorno natural. Y esto es porque dejan de exponerse, o sea, a todos los tóxicos que hay, por ejemplo, en una ciudad, el humo de los coches, los residuos de las pastillas de freno de los automóviles y de las motos. O sea, hay multitud de tóxicos en suspensión, ¿no? en la ciudad. Y luego, además, hay un grado de toxicidad también en las propias casas. Dentro de las casas, la pintura, los barnizados, los tapizados, las alfombras, los materiales sintéticos también van emitiendo cierta toxicidad al ambiente que hay dentro de las casas. Por tanto, pues en ese ambiente, digamos, es complicado no enfermarse, ¿verdad? La verdad es que escuchando esto, es que estamos rodeados y es que da mucho miedo cuando lo escuchas, ¿no? Todo esto, a todo lo que estamos expuestos. Y has mencionado las ciudades, el tema de la polución que hay en una ciudad. Claro, y esto lo estuvimos hablando con Marcos Vázquez en un episodio del podcast. Claro, a mí una de las cosas que, sinceramente, conociendo otros sitios de Europa, pues las zonas verdes en según qué ciudades, que dejan bastante que desear, porque si una ciudad tiene suficientes zonas verdes, se podría reducir bastante este nivel de contaminación, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay muchas ciudades que tienen estos planes, como tú bien dices, ¿no? Sabemos que en las ciudades donde se implantan, ¿no? Planes verdes y hay zonas verdes ampliadas, y sobre todo la vegetación, los árboles, arbustos, ¿vale? Se reduce la contaminación y mejora la calidad del aire y además hay mucha menos alteración de la temperatura. Es decir, se calienta menos la ciudad en verano y se enfría menos en invierno, ¿no? Con lo cual se reduce el consumo de todo pues el aire acondicionado, la electricidad o las calefacciones en invierno, ¿no? Es así.
Y luego ya en la parte que a mí me pertoca también la reducción que eso supone el realizar ejercicio físico en zonas verdes a nivel de reducción del estrés, a nivel de la ansiedad, depresión, etcétera. Por lo tanto, desde aquí animamos a que sea, ahora que estamos en elecciones, a ver si, si pone algún plan más potente de zonas verdes, que sería, la verdad, muy bueno. Pero bueno, hemos estado hablando de los bosques, de las zonas verdes, pero claro, el medio acuático, el mar. Estamos en una sociedad que consumimos pescado, pero claro, volvemos a lo mismo, no solamente la parte de la tierra, sino que alimentos que tenemos en el mar están muy contaminados también. Y es una de las cosas que ahora la gente empieza a prestarle más atención, ¿no? ¿Cómo se podría reducir los tóxicos de estos alimentos? Como puede ser el pescado, los mariscos. Sí, bueno, desafortunadamente tenemos la constatación oficial, ¿no? de que el mar es donde ha ido a parar por toda esta porquería que ha ido saliendo de diferentes, bueno, de los diferentes defectos de esta industrialización masiva que hemos tenido, ¿no? Y, por ejemplo, ya sabes que se dice, ¿no? que hoy en día consumimos en una semana el contenido de una tarjeta de crédito de plástico entra en nuestro cuerpo en forma de microplásticos, que son plásticos que son invisibles, pero que están prácticamente en el agua, están en todos los lados, porque el plástico evidentemente se ha ido tirando al mar y esto se ha ido degradando de una manera y luego además también en el mar existen también los metales pesados, ¿no? Que se han ido acumulando, ¿vale? Porque se ha vertido mercurio, se han vertido arsénico a las aguas y eso pasa toda la cadena trófica y al final las algas lo consumen, después el alga se lo come el pez pequeño se lo come el pez grande y al final los peces de mayor tamaño, los pescados de mayor tamaño, por ejemplo el tiburón, el pez espada, el atún, el salmón, contienen cantidades muy importantes de metales pesados, especialmente de mercurio, ¿no? Y entonces, claro, esto a la vez, por ejemplo, el atún y el salmón son excelentes alimentos, pero claro, o sea que dejar de consumirlos tampoco es idóneo, pero sí que se han hecho ya algunos textos, ¿no? En la Unión Europea, en Estados Unidos, de limitar el consumo de estos pescados, sobre todo en niños y en mujeres embarazadas. Pero claro, también deberíamos limitarlo yo creo que en cualquier persona, ¿no? Porque realmente están llenos de estos metales pesados. Entonces, intentar comer pescado de pequeño tamaño, que acumula menos, esto es importante. Y luego también en el caso del arsénico, sabemos que en los arrozales el arsénico se penetra y está en la cáscara del arroz. Y por tanto, también una recomendación muy importante para las personas es que laven el arroz antes de consumirlo. Se tiene que lavar, ponerlo en agua, volver a lavarlo y cuanto más lo lavas, más arsénico le quitas de encima al propio arroz, ¿no? Esto también, yo también quiero decir que, y siempre lo digo cuando hablo pues aquí en Instagram o en los podcasts, etcétera, que tampoco la gente se vuelva loca, ¿vale? Que ya sabemos que estamos viviendo en un mundo tóxico, pero no podemos dejar de consumir, porque sabemos que el marisco también tiene metales pesados, en el agua hay microplásticos, pero claro, hay que vivir y también hay que vivir sin miedo, ¿vale? Pero vivir sin miedo, comer con tranquilidad, pero sabiendo a lo que tenemos que limitar y cómo podemos hacer para bajar esos tóxicos, ¿no? Como he dicho, muy poco pescado grande o menos frecuentemente y en el caso del arroz, lavarlo abundantemente antes de consumirlo nos van a aportar ya un beneficio, ¿no? Y aquí existiría, porque claro, la gente que nos está escuchando, claro, estará pensando, ok, el atún, el salmón, hay diferentes calidades. ¿Alguna calidad en concreto que tú recomendarías, Sergio? Al igual que el arroz, ¿algún arroz en concreto? Bueno, por ejemplo, el arroz tiene menos contenido de arsénico el que hay cultivado en nuestro territorio que viene de otros países. Eso lo sabemos, ¿vale? Sobre todo los países, el arroz que viene del este de Asia viene con más contenido de arsénico. Eso lo sabemos. Perdón, me has preguntado también, aparte del arroz, por... la calidad de los pescados, del atún. El salmón, perdón. El salmón, claro, el salmón, hay dos salmones. El salmón pescado salvaje y el salmón
de piscifactoría marina, ¿no? Y el salmón de piscifactoría marina no es nada recomendable, pero es que es el salmón más frecuente que encontramos. ¿Por qué? Porque no solo ya por el tema de los metales pesados, sino por cómo lo cultivan, con el tipo de piensos y de porquerías que le dan al salmón. Hay algún documental por ahí que yo cuando lo vi se me quitaron las ganas de seguir comiendo ese tipo de salmón. El atún, pues bueno, hay muy buena calidad de atún aquí en España y vienen de otros países a comprarlo, pero o sea, tenemos que saber que contiene pues, un contenido importante de mercurio y debemos de consumirlo esporádicamente y no frecuentemente. Perfecto, y ahora, claro, hemos estado hablando de todos los tóxicos, que no son pocos, que a mí se me pone la piel de punta cuando te escucho aquí, cuando te he escuchado en otros canales, a todo lo que estamos expuestos, pero yo creo que todavía sigue cierto desconocimiento sobre cómo sé yo si estoy intoxicado, ¿no? Es decir, se ha visto de que mediante el pelo se pueden ver el nivel de toxicidad que pueda tener una persona. ¿Cómo sería este proceso para evaluar un poquito el tóxico? Sí, bueno, primero sin pruebas diagnósticas, es decir, sin tener ningún test, una persona puede sospechar que está intoxicada si tiene problemas de memoria, si está cansado, cansada, en exceso, ¿vale? Si tiene algunas alteraciones en las analíticas, que le dice el médico, sí, tienes las defensas bajas, los leucocitos, los linfocitos, los neutrófilos, pero no pasa nada, ¿no? Pero cada vez que te haces una analítica vuelven a salir bajos, ¿no? Ya. Hay que sospechar. Y luego, en alguna serie de enfermedades, por ejemplo, tener un colon irritable que no mejora con los tratamientos, tener un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino que no mejora con los tratamientos, es decir, tener también quistes en los riñones o en el hígado que también te dicen, bueno, no pasa nada, pero ¿por qué estoy haciendo quistes, ¿no? En mi cuerpo. Esos son, ¿vale? Entre algunos más que hay, motivos para sospechar que uno puede estar intoxicado. Generalmente, cuando estamos intoxicados por una o múltiples sustancias, nuestra energía está más baja de lo normal para nuestra condición y para nuestra edad o comparativamente con lo que estaba cuando éramos más jóvenes, ¿no? Hay gente que se piensa que es la edad, ay, es que estoy fatal porque tengo 55, 75, 85, pero no se dan cuenta que hay personas de 85 años que están fenomenal. Exacto. Y personas de 55 que están fenomenal y que no tiene que, o sea, el nivel de energía no vas a hacer lo mismo con 85 años que con 55, pero el nivel de energía puede ser óptimo a los 85 años para tu edad y condición. Y cuando esa energía está baja y nos falla, generalmente hay toxicidad en el organismo. Para poder constatarlo, ¿vale? Hay diferentes test. Por ejemplo, los metales pesados se han medido tradicionalmente en el cabello, se han medido también en la orina, ¿vale? Se miden también en lo que se dice test de provocación, que se toma orina, se mide la orina antes y después de una sustancia que es quelante, que saca los metales del cuerpo. No hay un test que sea el 100%, ¿vale? Gold standard que se llama, porque hay diferentes maneras de medirlo, pero sí que con estos test que te comentaba se puede saber, por ejemplo, si una persona tiene metales pesados acumulados en su cuerpo, ¿no? Luego, se puede medir la orina para múltiples sustancias, pesticidas, insecticidas, derivados del plástico. Se puede medir residuos en la orina y hay unos niveles y se puede más o menos saber si la persona está intoxicada de estas sustancias también. Y también hay otros test que son en plasma y en sangre para mirar otros tóxicos que no son los metales pesados. O sea que sí que podemos medirlo. El problema es que estamos todavía un poco lejos de definir claramente cuáles son los rangos patológicos, ¿vale? Los rangos en los que ya sería algo malo para la salud. Y también depende mucho de la genética de las personas. Hay genéticas que tienen hígados rápidos, metabolizadores rápidos, que no tienden a acumular sustancias y otras familias que tienden a acumularlas. Y eso se puede mirar también en alguna analítica genética. Las familias que tienden a acumular tóxicos son mucho más frecuentes las enfermedades. Por ejemplo, las demencias, Parkinson, Alzheimer, es muy típica, ¿no? O en los niños el trastorno de déficit de atención, el autismo. Cuando miras las genéticas, se suele ver estos problemas de eliminación de tóxicos. ¿Y en qué momento sería óptimo para hacer un poquito de trabajo preventivo, ¿no? Que al fin y al cabo es la mejor medicina esta?
si una persona dice, ostras, tengo dudas de que yo pueda tener elevados los niveles de mercurio, de arsénico, etcétera, ¿en qué momento sería óptimo hacerse una prueba de estas? Bueno, en cualquier momento. Es decir, sobre todo si alguien sospecha, ¿vale? Por su sintomatología. Si alguien está bien, y me encuentro bien, no tengo ninguna dolencia, tengo energía buena, duermo bien, tal, pues no estaría indicado hacer un test de tóxicos, ¿no? Pero si hay algún paciente que se encuentra mal, que tiene alguna enfermedad y que no acaba de ir bien con los tratamientos que le dan, pues en cualquier momento y cuanto antes mejor, porque cuanto antes lo detectemos, mejor va a ser. Y siempre la prevención antes que el tratamiento, ¿no? Eso es. Intentar prevenir, que siempre prevenir es mejor que curar, ¿no? Y prevenir quiere decir, sobre todo, ¿vale? ¿Dónde vivimos? Ciudad, campo. Si vivimos en la ciudad y no tenemos más remedio, pues salimos al campo todo lo que podamos. Los fines de semana nos vamos para poder depurarnos, ¿no? Y si podemos ir a vivir fuera de la ciudad, mucho mejor, ¿no? En las ciudades, por ejemplo, aquí en Barcelona hay menos contaminación cerca del mar y cerca de la montaña, dentro de la misma ciudad, ¿no? Hay sitios más contaminados y menos, ¿no? Y luego el agua que tomamos, el agua que consumimos, el agua del grifo tiene unos estándares que se puede consumir, es potable, pero tiene pequeñas cantidades de metales pesados, pequeñas cantidades de otros sustancias, cloro, etcétera, que no es bueno para la salud. Entonces, el agua es una buena inversión o beberla, ¿vale? Embotellada, especialmente si puede ser en vidrio. Exacto. O beberla de manantial o filtrar el agua. Hay algunos dispositivos que filtran el agua y que hay de muy baratos a más caros, más sofisticados, pero que yo lo que recomendaría desde aquí seguro es que si alguien bebe el agua del grifo, que por favor la filtre. Mínimo con un dispositivo tipo Brita, ¿no? Mínimo. Pero filtrar el agua también es importantísimo ¿por qué? Porque al final lo que respiramos y lo que estamos comiendo y bebiendo, pues es muy, muy importante. Y luego también todo el tema de los dentríficos, cremas, las cremas solares, ¿vale? Los maquillajes, ¿vale? Todos los efectos de uso personal que te pones en la piel, ¿vale? Súper importante que sea orgánico, que no tenga tóxicos, ¿vale? Porque, claro, son usos a diario de una sustancia que está actuando en nosotros. Y como decía antes, sin volvernos locos, ¿vale? Pues si podemos cambiar el dentrífico por uno natural, después cambiar el desodorante por uno natural y poco a poco, ¿no? Cambiando cosas para renovar nuestros utensilios de día a día por sustancias que no sean nocivas para la salud. Claro, al fin y al cabo son pequeños gestos que no nos cuestan nada y que nos aportan muchísimo a nivel de salud. Yo considero que esto que nos acabas de decir, de estos pequeños cambios, son importantísimos y que desde hoy mismo bajando a la farmacia, al supermercado, pues lo pueden empezar a aplicar. Bueno, y también como pues a lo que te dedicas tú, Ángel, por supuesto, que hemos visto que las personas que hacen ejercicio físico habitualmente, que musculan, que sudan, ¿vale? Aunque tengan un nivel de tóxicos en su organismo, el efecto positivo del ejercicio hace de contrapeso. Y entonces, puedes estar intoxicado, puedes estar en una ciudad, puedes no tener dinero para tomar nada orgánico ni para cambiarte las cremas. Pues, oye, te voy a recomendar dos cosas. Haz mucho ejercicio, ponte fuerte, muscula, ¿vale? Que es a lo que os dedicáis vosotros, y con eso vas a, con todo lo que genera de antioxidantes y con todo lo que genera positivo a todos los niveles, en todos los circuitos, desde el cerebro hasta los pies, vas a poder compensar si hay algún tóxico en tu cuerpo. Y luego otra cosa que también hay en muchas piscinas municipales, que es la sauna, ¿verdad? La sauna seca, que también sospechas que puede ser algún tóxico, ir haciendo sesiones de sauna seca y sudando con la sauna también te ayuda a eliminar de forma más natural múltiples tóxicos. Qué bueno. Pues esto que nos acabas de comentar, Sergio, realmente voy a presumir de mi profesión, que tengo la santa suerte de que a mí me apasiona, que me encanta. Realmente, si el ejercicio lo vendiéramos en una capsulita, sería un medicamento top ventas. Y aún así dudo que pudiera tener los mismos efectos que si salimos al gimnasio. Sí, sin duda ninguna, si tú sumas todos los efectos positivos que tiene para la salud el ejercicio físico, y estamos viendo, ¿no? El ejercicio físico de alta intensidad, el ejercicio físico que genera musculación, ¿vale?
Si pudieras poner eso todo en una píldora, sería la píldora de la felicidad. Y todo el mundo la estaría tomando, ¿no? Y por eso, si no la estás tomando, a quien nos está escuchando ahora, o sea, empieza a tomar esta píldora, porque esta es la píldora de la buena salud y de la felicidad. Y es capaz, fíjate lo que te digo, incluso en personas que están intoxicadas, de equilibrarlos hasta el punto de que sus analíticas salgan bien y de que vayan tirando para adelante, ¿no? Y especialmente, como tú bien sabes, en el paciente oncológico, ¿no? Que tenemos el nivel de evidencia científica pujante, cada año sale un nuevo estudio, nuevo metaanálisis, viendo cómo los pacientes oncológicos que siguen, ¿no? Las pautas que hacéis de musculación, de ejercicio físico, ¿no? De intensidad, en algunos tipos de tumores, por ejemplo, ¿no? Casi supera incluso el efecto del propio tratamiento oncológico, ¿no? Y en la mayoría de los tumores donde la quimioterapia es efectiva, ¿no? Por ejemplo, muy frecuente en la próstata y la mama, suma sus efectos, multiplica los efectos, ¿no? Y es fantástico. Y ahí también tenemos una explicación, el ejercicio físico, que genera un estrés oxidativo en el cuerpo. Todo el mundo lo sabe, el día que haces ejercicio, nunca has hecho ejercicio o llevas unos meses sin hacer, tienes agujetas, te encuentras mal, ¿verdad? Después de hacer ejercicio. Exacto. Porque el ejercicio induce un estrés oxidativo, te oxidas. Pero si repites ese patrón y vas aumentando las cargas, el organismo se da cuenta y empieza a segregar sustancias antioxidantes y todo lo que hace el ejercicio físico, que es fantástico, ¿no? Y generas toda una corriente de sustancias que son muy positivas para la salud. Entonces, el que nos oiga lo tiene que tener claro. Si no está haciendo ejercicio en este momento, que se ponga ya a empezar, ¿no? Totalmente. Y aquí, Sergio, te quería comentar, y yo creo que lo podemos entrelazar porque, bueno, tengo la santa suerte de colaborar con vosotros, con la Clínica ISIC, y tenemos algunos casos muy chulos, pero claro, nosotros tenemos en común algunos pacientes que están haciendo ejercicio con nosotros, están haciéndose megadosis de vitamina C y la respuesta está siendo muy buena. Yo creo que sería muy interesante. Dejaremos la vitamina D para después, porque eso. Pero yo creo que la vitamina C, ejercicio, quimioterapia, mucha gente se genera las dudas de ¿puedo hacer la vitamina C durante la quimio, ejercicio y quimio? ¿Qué nos podrías comentar de la vitamina C? Pues mira, la vitamina C en el tratamiento de paciente oncológico, estamos hablando de una vitamina C que se da por vía endovenosa y se da a dosis muchísimo más altas de lo que se podría dar por vía oral. Y estamos hablando, y sabemos todos que la vitamina C es un antioxidante, pero a las dosis que damos en el paciente oncológico es prooxidante, muy parecido a la quimioterapia. Pero, en comparación con la quimioterapia, la vitamina C a alta dosis también es capaz de inhibir el crecimiento de las células tumorales. Sin embargo, las células sanas no las toca, no las afecta, ¿vale? De hecho, sí que las afecta, pero positivamente, no negativamente como la quimioterapia, ¿no? Y de tal manera que si la vitamina C fuera patentable, igual que decíamos con el ejercicio, que se podía dar en una píldora, pues si la vitamina C fuera patentable y un laboratorio la pudiera patentar, sería ahora mismo un tratamiento que estaría en todos los hospitales del mundo. Total. ¿Qué pasa? Que como no es patentable, nadie se hace cargo de la investigación que necesita para poder llegar a los hospitales. Sin embargo, aún con este problema de lo patentable y no patentable, hay múltiples estudios, cada vez salen más, pequeños estudios, es verdad, porque no hay un laboratorio detrás, pero múltiples estudios y sabemos que lo que se ha demostrado en animales, que es un antitumoral fantástico, la vitamina C endovenosa, en humanos sabemos que combinándolo con la quimio, con la radio, con los tratamientos convencionales, es capaz de mejorar la respuesta del paciente y sobre todo de tolerar mejor los efectos secundarios de la quimioterapia y la radio, está muy demostrado. Y últimamente también se está viendo que por sí sola, sin quimio y sin radio, también es capaz de ejercer un efecto antitumoral. Pero lo que está demostrado hasta ahora es en conjunción con la quimio y la radio, que además pues es lo éticamente correcto cuando se hacen estudios ahora en oncología, ¿no? Pero se ha descrito el mecanismo de acción, se ha descrito cómo funciona y lo que es, y también se ha descrito cómo interacciona de manera positiva con prácticamente todas las quimioterapias que conocemos y con la radioterapia también. Lo que es, para mi entendimiento, ¿no?, alucinante, es que no esté disponible para el paciente oncológico de manera global, ¿no?, en los centros públicos de salud. Siempre, no, porque todavía no hay suficientes evidencias.
Bueno, no hay suficientes evidencias, hay que saber leer esas evidencias. Lo que no hay son evidencias de un laboratorio farmacéutico que se dedique a esto, lamentablemente. Pero la vitamina C oncológica es una terapia eficaz y segura en el paciente oncológico. Claro, y ahí me gustaría añadir que si encima a la vitamina C, que está en combinación con la quimioterapia, le añadimos el ejercicio, este componente de tener unos buenos niveles de fuerza, una buena funcionalidad, una buena masa muscular, claro, va a hacer que se tolere mejor la quimioterapia, se reduzcan los efectos secundarios, por lo tanto, mejore la calidad de vida, y en definitiva, que se tenga un mejor pronóstico por parte del paciente, ¿no? Que es lo que todos nosotros queremos, lo que nos dedicamos aquí. Y yo creo que podemos acompañar la vitamina C de la vitamina D, que esto ya sé que ahora mismo en Cataluña está habiendo ciertos problemas en los servicios médicos con el recetar, ¿no? Una analítica con vitamina D. Y eso es una lástima porque estamos en España, un país soleado, pero que curiosamente tiene un déficit de vitamina D muy alto. Sí, la vitamina C hemos dicho, ¿no? Lo importante que es, y como decías tú bien, combinándola con el tema del ejercicio físico, nosotros, como sabes, llevamos varios casos conjuntamente y bueno, tendremos que ir publicando lo que estamos viendo porque son mejoras espectaculares, ¿no? Y cuando recojamos una serie de casos, pues tendremos un poquito más de fuerza para aseverar todo lo que estamos diciendo, aunque también se están haciendo ensayos clínicos y todo esto va a ir igual que la medicina integrativa para adelante, ¿no? La vitamina D es fundamental. Siempre se nos ha dicho a nosotros los médicos, ¿no? Que la vitamina D era para el hueso, que era para el metabolismo óseo, ¿no? Y es verdad que funciona también para los huesos, pero lo que no se nos había dicho y no se ha explicado a todos los médicos, ¿no? De manera clara, también porque no hay ningún laboratorio detrás, eso tampoco es patentable, es que la vitamina D es fundamental como cofactor inmunológico. Cofactor inmunológico. Es decir, si tenemos la vitamina D en unos buenos niveles, nuestra inmunidad va a funcionar mucho mejor. ¿Qué pasa? Por eso es relevante en el cáncer también. Porque en cáncer hay un problema con nuestra inmunología. Las células inmunes han perdido eficacia, porque tumores en el organismo siempre hay y son eliminados por nuestro sistema inmune, pero hay un momento en que el cáncer, un tumor, no es eliminado por nuestro organismo y ahí es donde empieza a crecer de forma descontrolada, ¿no? Cuando tenemos niveles de vitamina D cerca del nivel óptimo, se ha demostrado científicamente, en múltiples estudios también, que es mejor el pronóstico del paciente oncológico. Se están haciendo muchos estudios y se está viendo que a más nivel de vitamina D, en múltiples tumores diferentes, mejor supervivencia en algunos estudios, mejor efecto de la quimioterapia, de la radioterapia, y también me deja sorprendido, como siempre, que no se mida el nivel de vitamina D en el paciente oncológico. No se mide en los servicios de oncología habitualmente la vitamina D. Y por todos estos estudios que comentamos, tendrían que medirse al inicio del tratamiento de quimioterapia, darle al paciente oncológico la vitamina D que necesita hasta llegar a unos niveles terapéuticos. Porque sabemos que esto le puede ayudar. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestro centro, pero se debería hacer a nivel de todos los hospitales, porque Totalmente. ya disponemos de la evidencia para aseverar que la vitamina D, en conjunción con el resto de tratamientos, puede mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿no? Y es fundamentalmente por lo que decía, por la inmunología. ¿Y qué pasa? Que se está viendo que en población mediterránea, sabemos que también tiene relación con el sol, la vitamina D, el sol ayuda a sintetizarla, pero se ha visto que en población mediterránea, que nos toca el sol más que los países nórdicos, tenemos niveles bajos también de vitamina D. Y esto es porque la población ha empeorado a nivel médico, ha empeorado en su nivel, a nivel de enfermedades. Cuantas más enfermedades tienes, cuanto peor está tu salud, más baja es la vitamina D, porque la vitamina D es consumida por tu organismo en múltiples procesos inmunológicos. Y si tu organismo está luchando con enfermedades, la vitamina D cae en picado. Y por eso no se explican por qué tiene la gente la vitamina D baja, pero es que tenemos una auténtica epidemia. Y deberíamos, con el sol, por supuesto, pero también con la suplementación adecuada, mantener unos niveles altos dentro del rango de la normalidad de vitamina D para asegurarnos que nuestro sistema inmunológico funciona. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿O qué pasó con el COVID? Que nos pilló con la vitamina D baja a la mayoría de la población. Y un virus
como sabemos, lo fuerte que fue al principio, con inmunología baja, pues era la tormenta perfecta, ¿verdad? Total. Se ha visto en los estudios que las personas que tenían la vitamina D más alta tenían mucho menos riesgo de ingresar en el hospital y, por supuesto, de acabar muriendo. Y también se ha visto en los estudios que cuando se les daba vitamina D a los pacientes al inicio del COVID, tenían un pronóstico mejor que a los que no se lo daban, ¿no? Sin embargo, no han sido muchos los hospitales donde se ha dado de manera habitual la vitamina D, lamentablemente. Y bueno, por eso que esta vitamina se le llama vitamina, pero en realidad es una hormona que hace múltiples funciones en el organismo y que es fundamental para la salud y muy importante, como acabo de decir, para el paciente oncológico. Claro, y has comentado de la vitamina D, del sol, de que de que no nos exponemos suficiente, pero yo creo que aquí también en parte podría ser, Sergio, porque se están diciendo cosas sobre el sol como que sea algo terrible, cuando en realidad tenemos muchísimos más beneficios en exponernos al sol que no contraindicaciones. Yo creo que nos están llegando mensajes totalmente contraindicados, que no tienen nada que ver con todo lo que nos aporta el sol. Estoy de acuerdo contigo. Ha habido unos años donde, ¿no? donde con el cáncer de piel, ¿verdad? El melanoma, todo esto, ha habido mucho miedo. Se ha pensado que el sol era un agente a evitar y que, por tanto, pues eso, ¿no? Para evitar un cáncer de piel, una melanoma, pues nos pongamos al sol. Y no solo eso, Ángel, sino que nos han vendido unas cremas para protegernos del sol, ¿vale? Que contenían multitud de sustancias tóxicas. Que esto es muy importante. Totalmente. Además, la cosmética está avanzando, cada vez es más orgánica, con menos tóxicos, pero es que realmente las cremas antisol han llevado hasta hace 2 días y todavía llevan muchas que hay en las farmacias todavía, sustancias que son claramente tóxicas para nuestra salud. Entonces, el sol, el organismo humano está diseñado para poder tomar el sol, porque el sol está ahí siempre, ¿verdad? Lo que pasa que, ¿qué pasa? Si tú estás encerrado en habitaciones habitualmente, nunca te toca el sol, ¿vale? Y de repente, sin haberte tocado un rayo de sol en todo el año, llega el verano y te pones a full a tomar el sol y en las horas centrales del día, pues ¿qué te va a pasar? Te vas a quemar. Así es. Y eso no es bueno para la salud. Las quemaduras no son buenas para la salud. Lo que recomendamos es el tema del callo solar. Expóngase al sol progresivamente, ¿vale? Expóngase al sol todo el año, fuera de las horas centrales del día. Y poco a poco se va desarrollando en tu piel una capa de protección natural, ¿vale? Que no es... Y luego también es muy interesante, ¿no? El exponerte a los rayos más rojizos del sol a primera hora del día y a última hora, o sea, al amanecer y al atardecer. Esto hace una sensibilización en la piel y hace menos posible que te quemes luego en las otras horas del día. Al final es perder el miedo al sol, utilizar cremas para protegernos cuando estamos en el sol del día, pero cremas orgánicas, sin porquerías. Y el sol hace que se sintetice la melatonina también, hace que nuestras mitocondrias funcionen correctamente, porque todo en el cuerpo se guía por el sol, los ciclos circadianos. Y claro, una persona que no se expone al sol generalmente no va a dormir bien, porque tiene todo este ciclo de la melatonina alterado, ¿no? Entonces, al final, es verdad, se han hecho como unos avisos, ¿no? Como que el sol es malo, el sol da cáncer, el sol es... Así es. Y nos han desconectado de una fuente de salud que está ahí, que es gratis, ¿vale? Y que evidentemente abusar de esa fuente de salud puede ser contraproducente. Hay personas que son muy, muy blancas, ¿no? Que se pueden quemar con facilidad, tienen que tomar el sol de forma muy, muy progresiva, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es estar huyendo del Padre Sol, ¿no? Que nos da la vida y que nuestras células lo reconocen y los rayos de sol entran en nuestro organismo y tienen un efecto fundamental para nuestra vida, ¿no? Y bueno, me encanta que digas esto, porque de una manera u otra tenemos que conseguir dentro de lo posible, ¿no? El revertir este mensaje tan negativo que se está dando sobre el sol y todo lo positivo que tiene. Y Sergio, ya para ir cerrando el podcast, me encantaría que lo cerraras tú con un mensaje, con una recomendación a aquellas personas que actualmente están pasando por un cáncer, que están recién diagnosticadas o que
recién han terminado los tratamientos. ¿Qué mensaje les podrías dar? Bueno, yo creo que voy a darles un mensaje de absoluta esperanza, que no quiero ni asustarlos, ni que todo esto que hemos hablado de los tóxicos la gente se lo tome como que es la hecatombe, ¿vale? Solo tenemos que conocer lo que ha pasado, pero para un paciente con cáncer, ¿no? Le voy a decir que estamos avanzando, que la ciencia avanza, la ciencia convencional, todo lo complementario, ¿vale? Y que cada vez sabemos más y que si se tienen que quedar con algo, yo se lo digo a todos los pacientes que vienen aquí a tratarse, ¿no? Es, aparte de hacer el tratamiento convencional, haga usted ejercicio. Póngase las pilas y muscule, porque el músculo va a ser un tejido vivo en crecimiento, luchando por los mismos nutrientes que el propio tumor, ¿no? Y esto es una idea muy interesante y muy bonita para entender, ¿no? Cómo hay un tejido vivo creciendo que va a competir con el otro tejido que es el cáncer, ¿no? Es como la biología contraria del cáncer, ¿verdad? Y ese es un mensaje. Si te han diagnosticado cáncer, empieza a hacer ejercicio, muscula, porque eso es fundamental para apoyar a todo lo demás que vas a hacer. Y después no tengas miedo, no te dejes llevar por el miedo. Y aprovecha este momento, ¿no?, de enfermedad para parar, para poder hacer un break, ¿no?, en la vida que llevabas y entender quizá lo que no te gustaba de lo que estaba pasando hasta ahora y cambia lo que no te gustaba y no tengas miedo. Eso sería mi mensaje para el paciente oncológico. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un mensaje que me encantaría de que todo el mundo lo cogiera con fuerza y que empezara a aplicarlo. Y a mí, sabes que te aprecio muchísimo como profesional, como persona, y aquellas personas que te quieran contactar, que quieran acudir a una cita contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estamos en el Centro Médico ISIC en Barcelona, que tenemos nuestra página web. Yo la verdad es que tengo difícil el tema de mi agenda porque es verdad que bueno, pues llevamos muchos años y va viniendo mucha gente y es complicado, pero tenemos un equipo fantástico de muchos profesionales que estamos encantados de atender a las personas que lo necesitan. Magnífico, Sergio. Pues una vez más, darte las gracias por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que llevas la agenda súper apretadita, y desde Oncologym te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito. Igualmente, Ángel, y un placer estar aquí y si podemos ayudar un poquito a los que nos han escuchado, pues ya me doy por satisfecho. Muchísimas gracias, Sergio. Y la gente que no os habéis escuchado, espero que hayáis disfrutado de este episodio con el doctor Sergio Abanades. Y como decimos siempre, estar muy atentas porque los siguientes episodios vienen cargados de nuevos aprendizajes con grandes profesionales. Así que nos vemos muy prontito. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologym. Te esperamos en el próximo episodio.